presente video vamos a ver lo que son algunas páginas de internet en la que encontramos simuladores de las diferentes técnicas que usamos en la química analítica para la elucidación de estructuras moleculares, como son las técnicas espectroscópicas, como la espectroscopía de infrarrojo medio, la espectroscopía de resonancia magnética nuclear de protónica y de carbono 13, así como la espectrometría de masas. Por primero, entonces aquí tenemos cuatro páginas muy buenas que encontré. Vamos a ver esta primera, que para mí es la mejor y la más completa. Se llama ChemInfo. Vamos a verla. Bueno, esto es lo que vamos a encontrar cuando abramos la página ChemInfo. Y le vamos a dar donde dice aquí Spectra. Aquí vamos a encontrar entonces IR para infrarrojo medio, MAS para masas y NMR para resonancia magnética nuclear. Vamos a ver por primero lo que es infrarrojo. Le damos aquí en IR donde dice Exercises, Browse Spectra. Aquí entonces lo que vamos a ver aquí es bueno, este no es un simulador, es más que todo una base de datos en la que nosotros podemos poner una estructura que queramos, ¿cierto? Aquí, y le damos buscar, y el programa nos va a mostrar una base de datos de estructuras parecidas a la que encontramos, pero no específicamente a la que nosotros dibujamos, pero no exactamente la que dibujamos. Nos va a mostrar aquí muchas, y podemos darle clic y nos muestra su espectro de IR. Bueno, pero también tenemos esta que son unos ejercicios. Se llama Determine Structure. Es para determinar la estructura a partir de el espectro de infrarrojo. Son unos ejercicios que aparecen aquí para practicar y para estudiar cómo identificar los diferentes grupos funcionales a partir del espectro de infrarrojo medio. Por lo menos aquí tenemos varios ejercicios y los vamos resolviendo, y aquí le damos clic en el primero y nos da un espectro. Aquí abajo dibujamos la molécula que queremos. En este primer ejercicio, bueno, ya yo sé que la molécula es esta. Le ponemos, ¿cierto? Aquí, y un triple enlace aquí. Y efectivamente esa es la molécula que estaba en el primer ejemplo. Aquí podemos ver claramente la banda de la flexión carbono-hidrógeno, pero de un alquino terminal, ¿cierto? Es el enlace entre el carbono y el hidrógeno, pero el carbono que está unido por un triple enlace al otro carbono, ¿cierto? Aquí también podemos ver las bandas de combinación características del anillo aromático. Bueno, eso es todo respecto a IR en esta página. Vamos a ver ahora respecto a resonancia magnética nuclear. Vemos aquí también exercises, ejercicios. Vemos aquí entonces, este sí es un simulador donde dice 1H Exercise Generator. Nos va a predecir el espectro
de protónico de la molécula que nosotros le pongamos aquí. Por lo menos si pongo el benceno, le doy aquí y nos va a dar su espectro de resonancia magnética nuclear de protones. Aquí vemos el desplazamiento químico característico para el benceno, ¿cierto? Un solo tipo de hidrógeno. Bueno, en realidad son varios, pero aquí aparecen con una sola, a aproximadamente 7.4 más o menos. Ahora veamos por lo menos si le pongo aquí, si hacemos el tolueno, nos va a mostrar el espectro del tolueno. Aquí vemos que son dos tipos de hidrógeno. Ahora sí, aquí está la banda de los hidrógenos de los protones aromáticos, y aquí está la banda de los protones del grupo metilo, con sus desplazamientos característicos un poco corridos por el efecto del anillo. Bueno, eso es todo aquí respecto. Bueno, también hay ejercicios para resonancia magnética nuclear, ¿cierto? Le damos aquí en NMR para practicar y dice: encuentre la estructura desde el espectro de protones. Y bueno, aquí también nos arroja un espectro, y pues tratamos de dilucidar la estructura de la molécula. Aquí pues vamos a ver cuál es la respuesta de esta primera. Bueno, vemos aquí que hay un éster, ¿cierto? Y que tiene sí, 4 tipos de hidrógeno. Bueno, eso es todo respecto a RMN. Ahora vamos a ver respecto a masas. En masas es muy interesante esta página. Le damos aquí en masas y mass fragmentación, ¿cierto? Aquí vamos a poder identificar cómo qué estructuras se forman, o mejor dicho, qué fragmentos se forman al romper alguno de los enlaces de una molécula en la espectroscopía de masas, cuando se rompe un enlace, ¿cierto? Y entonces por lo menos nos va a arrojar qué fragmentos se generan cuando se rompe determinado enlace. Por lo menos, si dibujamos aquí, vamos a dibujar un alcohol sencillo, ¿cierto? Y tenemos este alcohol, ¿cierto? El 1-propanol. Nosotros ya sabemos que, ¿cierto?, por las reglas de fragmentación, por los patrones de fragmentación, este enlace con el oxígeno, con el grupo hidroxilo, se va a romper primero. Entonces nosotros le damos clic en este circulito azul que vemos aquí. Y le damos aquí a que se rompa, ¿cierto? Y aquí entonces ese va a ser el enlace que se rompe, y esto va a ser el espectro de masas para ese alcohol. Aquí vemos el ion molecular, ¿cierto? Dice AB. Bueno, aquí vemos la lista de todos los iones que se forman. Aquí vemos, este es el ion molecular AB, ¿cierto? Que tiene una masa de 43, ¿cierto? Tenemos aquí el otro ion, que sería el grupo alquilo, ¿cierto? Sin el OH, ¿cierto?
Y tenemos, bueno, y este tiene una masa de... Ah, no, miento. El ion molecular tiene una masa de 60, ¿cierto? O sea, la masa del 1-propanol es 60, pero la de el grupo metílico el grupo alquílico que se fragmenta es de 43. Y del grupo hidroxílico, ¿cierto? Que es el que vemos aquí, el más liviano de todos, tiene una masa de 17. Entonces aquí vemos todos los fragmentos de esta molécula, ¿cierto? Este sería el ion molecular AB, que nos da la masa de la molécula, que es de 60 aproximadamente. Aquí vemos el grupo alquílico, ¿cierto? Y aquí el grupo hidroxilo. Podemos dar clic aquí en cada uno y nos muestra más detalladamente en cada uno de los picos, ¿cierto? Aquí vemos este es el del OH, aquí vemos este es el del grupo alquílico y aquí vemos el del ion molecular. Entonces muy interesante esta página. Ahora vamos a ver otra de las páginas que vi. Bueno, esta ChemDoodle es casi lo mismo que esta, pero no tan elaborada, pero también nos permite predecir los espectros de masa y de RMN protónico y de carbono 13 para una molécula. Si le damos aquí el benceno, por lo menos le damos Simulate Spectra y nos da sus espectros de, cierto, aquí el de masa que nos indica la masa del benceno. El de hidrógeno nos indica que hay un solo tipo de hidrógenos. El de carbono es un solo tipo de carbono. Si le ponemos aquí el tolueno, vamos a ver que va a cambiar, por lo menos. Ahora sí vemos que, cierto, la masa ahora sería de 92. Ahora ya no hay un solo tipo de hidrógeno. Aquí vemos la banda característica de los protones aromáticos y aquí del grupo metilo. Y aquí vemos que ahora hay más de un tipo de carbono, ¿cierto? Bueno, ese sería ChemDoodle. Ahora vamos a ver otra. Esta es muy interesante. Esta es solo de espectrometría de masas, ¿cierto? Nos habla de qué se trata la espectrometría de masas, ¿cierto? Habla del espectrómetro de Bainbridge. Nos dice que básicamente lo que hace es separar iones que tienen la misma velocidad, ¿cierto? Después de atravesar las rendijas, los iones pasan por un selector de velocidades. Entonces, aquí hay un... bueno, aquí no sale el simulador. Vamos a ver entonces la otra página que se llama, que es muy interesante, esta se llama National MATLAB. Vamos a ver en esta página que se llama National MATLAB. Una página muy interesante porque tiene tutoriales interactivos de muchos experimentos relacionados con la física electromagnética, ¿cierto? Aunque ahora a nosotros solo nos interesa lo que es el espectrómetro de masas. Aquí vamos a encontrar estos 3 interactivos tutoriales, ¿cierto? Vamos a ver este que es muy sencillo, que nos da un ejemplo de cómo son los espectros de masas para determinar las proporciones isotópicas de, ¿cierto? de cada elemento.
aquí vemos 6 ejemplos: el galio, el circonio, el hierro, el silicio, el azufre, el zinc y el cadmio. Si le damos aquí azufre, por lo menos nos muestra que hay 3 isótopos. Por lo menos el galio tiene 2 isótopos. Este es muy sencillo. Pero ahora vamos a ver, esta sería ciertos ejemplos para espectrometría de masas para determinar ciertos isótopos, pero no para dilucidar moléculas, ¿cierto? Entonces para eso son estos espectrómetros, ¿cierto? Vemos dos ejemplos: el espectrómetro de sector dual, ¿cierto? Es un espectrómetro ¿en qué consiste? Es un espectrómetro que tiene dos sectores. Por aquí sale el haz de iones, ¿cierto? De cualquiera que sea la fuente de ionización, y va a tener dos sectores: un sector magnético y un sector electrostático. ¿Qué va a pasar? Este sector magnético lo que va a hacer es seleccionar determinado tipo de ion. De aquí de la fuente de ionización, un solo tipo de ion, ¿cierto? Pueden todos salir con diferentes velocidades. El sector magnético, ¿qué es lo que va a hacer? Nos lo va a clasificar. Si nosotros, por lo menos, las verdes son más livianas, bueno, las más livianas son las azules, después siguen las verdes y las más pesadas son las rojas. ¿Qué pasa? Para yo hacer que las rojas pasen, necesito un campo magnético mucho más fuerte. Pero si yo le doy un campo magnético como el que está ahora mismo, que es débil, ellas no van a alcanzar a hacer la curvatura y se van a estrellar contra la pared de afuera. Por lo tanto, solo el campo magnético relativamente débil que tenemos ahora mismo solo deja pasar las más livianas, que son las verdes y las azules. Bueno, en este caso solo las azules, porque las verdes, perdón, porque las azules el campo es demasiado fuerte para ellas, por lo que se estrellan contra la pared de adentro. Entonces necesitamos para cada tipo de partícula, dependiendo de su masa, bueno, dependiendo de de qué tan liviana sea, necesitamos una fuerza del campo magnético determinada. Entonces, para esta fuerza, que la podemos manejar con este medidor, solo pasan las verdes, solo las verdes llegan al detector. Pero ¿qué pasa? Algunas pueden llegar a diferentes velocidades. ¿Qué pasa si yo le bajo aquí la fuerza al campo electrostático este? Si yo le bajo la fuerza, algunas van a llegar con velocidad muy alta y se van a estrellar contra la pared de afuera, y algunas con velocidad baja y se van a estrellar contra la pared de adentro, y algunas sí van a alcanzar a llegar al detector. Pero si yo le aumento la fuerza del campo electrostático, casi todas van a llegar al detector, porque todas van a llegar con relativamente la misma velocidad y no se van a alcanzar a estrellar con las paredes. Entonces, por eso es muy ventajoso estos espectrómetros de masas de sector dual, que tienen un sector magnético y un sector electrostático. Ahora vamos a ver el otro tipo de espectrómetro que sale aquí, que es el de sector, ¿cierto? Un sector sencillo, que solo tiene el sector magnético. Entonces aquí ya el problema de si se estrellan contra las paredes, ¿cierto? Después no lo podemos solucionar, y el conteo va a ser menos efectivo, pero igual funciona.
Aquí con el podemos manejar la magnitud del campo magnético y podemos controlar si llegan o no. Por lo menos si le bajamos la intensidad, las más pesadas, que son los rojos, no van a alcanzar a dar la circunferencia, ¿cierto? O sea, su circunferencia es muy grande. Por lo tanto, no van a alcanzar a doblar y no van a llegar al detector. Solo me llegan, miren, las azules y las verdes. Pero si yo aumento mucho el campo, las azules se estrellan contra las paredes y solo me llegan las rojas y las verdes. Se estrellan contra las paredes las azules porque el campo es muy fuerte para ellas y se estrellan contra la pared de adentro. Entonces esto es básicamente los interactivos o simuladores que tenemos de estas técnicas que hemos estudiado a lo largo del semestre en química analítica instrumental para la elucidación y determinación tanto cualitativa como cuantitativa de compuestos orgánicos, ¿cierto? Bueno, espero les haya gustado y les voy a dejar los links de cada uno de los simuladores para que los usen. Muchas gracias. Aspectos más importantes que se deben tener en cuenta al momento de estudiar la espectroscopía. En esta página podemos practicar este ejercicio. Esta página de espectroscopía interactiva nos brinda la posibilidad de, partiendo de diferentes espectros como lo son el masa, el IR, el RMN de carbono 13 y el RMN protónico, poder llegar a la molécula a la cual pertenecen estos espectros. En esta página primeramente podemos observar cómo se dan los espectros uno por uno, cómo se van dando. Aquí tenemos el masa, tenemos el IR, tenemos el carbono 13 y por último tenemos el protónico. Podemos también observarlos todos al tiempo, al momento de querer interpretar el espectro. La razón de ser de este programa o la intención de esta página en realidad es brindarle al usuario los espectros a fin de que él pueda determinar de qué molécula pertenecen. Aquí nosotros podemos, depende del espectro que observemos, mirar e ir dibujando la molécula que nosotros pensamos que es. Esto nos sirve sobre todo a las personas que estamos estudiando en las técnicas de identificación o las técnicas espectroscópicas de identificación en química analítica instrumental. Entonces procedamos a ver un ejemplo. En el ejemplo podemos observar cómo se nos muestran todos los espectros. Aquí tenemos primeramente el de masas, tenemos el infrarrojo, tenemos el carbono 13 y tenemos el protónico. Aquí el masa nos está indicando que nuestra molécula en cuestión tiene un peso de 32. El ion molecular está en 32, más o menos oscilando el peso. El espectro de IR nos dice que probablemente estemos frente a un alcohol. El carbono nos dice que hay un solo tipo de carbonos en la molécula. Y el hidrógeno nos dice que hay dos tipos de hidrógeno. Entonces, según lo que nosotros podemos ver, o según esta información, yo creo que estamos frente a esta molécula. Vamos a ver qué tan cierto es.